Yo soy creyente de que los objetos creados por el humano pueden ser imbuidos con energía. Las joyas en el mundo de la magia, brujería y espiritualidad tienen una habilidad bastante increíble, y esa es la de albergar intenciones. Inclusive si no eres un practicante de lo arcano, es muy común que tus pulseras, aretes, collares y demás tipos de joyas absorban tu energía con el uso. Por más escéptico que seas, negar el significado que la joyería ha tenido a lo largo de nuestra historia y desacreditarla como un simple accesorio más es algo, a mi parecer, irracional. Los egipcios, por ejemplo, llevaban anillos, collares y brazaletes con símbolos como el Ang y el ojo de Horus. Los nudos celtas, tallados en anillos y collares, simbolizan la eternidad y la interconexión de todas las cosas. En China, el jade ocupa un lugar trascendental en la joyería espiritual, llamada la piedra del cielo. Se usó milenariamente en rituales imperiales y funerarios. Y así, no importa en qué rincón del mundo busques, todas las culturas apuntan a lo mismo. Las joyas son más que piedras bonitas adheridas a un pedazo de metal. ¿Pero por qué les cuento esto? La respuesta es curiosa. Verán, me encontraba navegando por internet cuando de pronto encontré una publicación con un título interesante. Un usuario de internet se preguntaba si un anillo podría estar maldito. Comentaba que lo había adquirido en una tienda de antigüedades y que desde que lo tenía no paraba de tener pesadillas. Y no eran pesadillas cualquiera. Hablaba sobre soñar con un hombre de silueta oscura ahorcándolo o de ahogarse en una especie de mar de agua negra. Algo bastante aterrador. Pero una pregunta permanece. ¿Es posible comprar joyería y que ésta, por algún motivo, esté embrujada? Para poder contestar eso, me gustaría primero contarles una historia que encontré en internet sobre alguien que compró un brazalete en una tienda de segunda mano y aprendió a la mala a no hacerlo jamás. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Feliz año nuevo a todos y cada uno de ustedes. Si no me equivoco, este video se sube el 4 de enero, por lo que muy probablemente ustedes ya tienen metas y propósitos para cumplir en este 2026. Y lo único que quería hacer era pasar a desearles mucha suerte y mucho éxito. Y como siempre, el que ustedes estén aquí significa que ya me están apoyando en mis metas y en mis sueños. Les mando un abrazo enorme y empecemos el año con un buen video. Ahora, algo que les quería comentar antes de empezar es que vamos a estar contando una historia de terror que le pasó a alguien en la vida real. Es un formato que me gustaría seguir, entonces si les gusta, no sé, déjenme un comentario y si las cosas salen bien, podríamos ver más de esto en un futuro. Ahora sí que sí, dejo de molestarlos y comencemos. Últimamente me he hecho muy fan de un canal llamado Beauty and the Beast, que se dedica a contar historias de terror. En uno de sus videos contó la historia que están a punto de escuchar. No quería contarla sin darle créditos, porque a lo que entendí, se la mandó un seguidor. Habiendo dicho eso, comencemos. Luisa era una persona que amaba los accesorios de segunda mano. Perderse entre mercados de antigüedades era casi terapéutico para ella. Siempre que observaba objetos, ropa, joyas, entre otras cosas, le gustaba preguntarse, ¿a quién perteneció esto? ¿Qué tipo de vida llevó esa persona? Y aunque suene raro, yo creo que es bastante normal. Para Luisa, los objetos de segunda mano eran algo más que solo una prenda o un accesorio. Estos la transportaban a otra época,
Pero si había algo que le fascinaba más que cualquier otra cosa, era la joyería. Anillos, pulseras, brazaletes, cualquier cosa de ese estilo. Siempre pensó que había algo especial en las piezas que habían estado en contacto directo con la piel de alguien durante años, como si cargaran memorias y energía. Un día completamente normal, navegaba por una tienda de segunda mano en línea cuando se topó con una pulsera peculiar de plata. Tenía una cadena delgada y delicada, pero lo que realmente llamó su atención fueron los extraños grabados que la cubrían. Era evidente su antigüedad, pero eso solo la hizo más valiosa para ella. Lo mejor de todo, su precio. Estaba realmente barata para estar hecha completamente de plata. Así que, sin pensarlo dos veces, Luisa la compró. A los pocos días el paquete había llegado. Emocionada, abrió la caja sin pensarlo. Pero lo que encontró fue inesperado. Dentro no solo estaba la pulsera, también había una nota escrita a mano por el vendedor. Únicamente decía: úsala con cuidado. ¡Qué extraña carta! Uno esperaba un gracias por la compra o algo por el estilo, pero úsala con cuidado. Parecía incluso una especie de advertencia. Seguro se refieren a que es frágil, pensó. No la rompas y ya está. Y con eso siguió su día, completamente ajena a la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Por supuesto, Luisa se probó la pulsera de inmediato. Lo primero que notó fueron los patrones delicados grabados a lo largo de la cadena. Estaban tan bien hechos que parecían tallados a mano. Lo segundo que notó fue un poco más energético. Sintió que había algo personal en el brazalete. Usarla se sentía íntimo. No pudo evitar pensar: ¡qué ganga! Tuve suerte con esta. Se paró frente al espejo para admirarlo un poco más. La pulsera le quedaba perfecta, como si hubiese sido hecha solo para ella. Pero después de ese día comenzaron a pasar cosas raras. Al inicio solo era una sensación. Dentro de su departamento le recorrían escalofríos repentinos por la espalda. Incluso viendo televisión, sentía como si alguien estuviera de pie tras ella, observándola en silencio. Cada vez volteaba más seguido por encima de su hombro, incluso cuando sabía que no había nadie. Y luego estaban los espejos. De vez en cuando juraba ver pasar cosas. Una sombra oscura, tenue, pasando por detrás de su reflejo. Siempre trataba de ignorarlo, pero muy en el fondo sabía que había algo sucediendo. Estoy cansada, se decía a sí misma. Tenía mucho trabajo, pendientes, la vida diaria. Quizás solo estaba agotada, pero los eventos empeoraron. Las experiencias ya no eran vagas, eran claras. Una noche, mientras se lavaba la cara, levantó la vista de manera casual y se quedó paralizada. En el reflejo del espejo, detrás de ella, había una figura oscura. Entró en pánico, gritó y retrocedió, cayendo al suelo. Cuando logró recomponerse y miró de nuevo, ya no había nada. Pero algo era obvio. Ya no podía seguir ignorando la situación. Simplemente no sabía qué hacer. Pasaron los días y ocurrió nuevamente algo alarmante. Una noche, tras llegar agotada de un turno largo, se dejó caer en la cama. A la mañana siguiente, cuando estaba por salir al trabajo, notó algo extraño. Uno de sus zapatos, el par que siempre dejaba junto a la puerta, había desaparecido. Buscó por todo el apartamento, convencida de que, debido al cansancio de la noche anterior, tal vez lo había dejado en otro lugar sin darse cuenta. Pero por más que buscaba, no estaba en ningún lado. Un poco apurada, decidió que no había tiempo que perder, tomó otro par y decidió marcharse a trabajar. No volvió a pensar mucho en ello hasta que regresó esa noche. En cuanto cruzó la puerta, entró en shock.
Ahí estaba el zapato perdido, perfectamente colocado en medio de la entrada. Luisa comparte que se quedó completamente inmóvil. El zapato por el que había dejado su apartamento de pies a cabeza ahora estaba ahí, como si nunca hubiese desaparecido. Obviamente, primero pensó en que alguien se había metido dentro de su departamento, pero este no era un lugar al que alguien pudiera entrar tan fácil. La puerta, las ventanas, todo estaba bien asegurado, con cerraduras y sistema de seguridad. Nadie pudo haber entrado sin que alguna alarma sonara. Aún así, pidió a la administración del edificio que revisaran las cámaras de seguridad del pasillo. Nada. Ninguna persona siquiera había pasado por ahí. Es ahí cuando empezó a preguntarse, ¿estoy realmente tan agotada? Tan cansada que incluso estoy empezando a imaginar cosas. Después de todo, cuando estás exhausta, hasta las sombras te engañan, ¿no? Pero desde esa noche, dormir se volvió casi imposible. Cuando estaba a punto de quedarse dormida, lo escuchaba. Un susurro bajo, apagado, viniendo detrás de la pared. Al principio pensó que eran sus vecinos ruidosos. Pasa todo el tiempo, hasta que cayó en cuenta de algo inquietante. Sus vecinos se acababan de mudar. Nadie vivía al lado de ella, y aún así los sonidos continuaban. Cada día evolucionaban más y más. Para la semana, era como si un grupo de personas estuviera hablando. No podía distinguir nada. Todo sonaba bastante distorsionado, pero estaba segura de que había algo ahí. Duraban horas hasta que finalmente se desvanecían, dejándola despierta y aterrada. Desesperada por su estado mental, decidió que lo más sano era ir al hospital. El psiquiatra le dijo que probablemente era debido a un estrés muy grande. Le recetó medicamentos y le envió a casa. Y para sorpresa de todos, por unos días pareció funcionar. Pero luego, como por arte de magia, los susurros regresaron, esta vez más fuertes y más cercanos. Llegó al punto en el que ni siquiera los medicamentos cambiaban algo. Y después de casi un mes de ese infierno, ocurrió algo más. Una mañana, mientras se maquillaba frente al espejo, sus ojos se posaron en su muñeca. La pulsera de plata seguía ahí, pero ahora había marcas rojizas alrededor. Lo curioso es que estas marcas eran distintas. Era como si fuesen huellas de dedos. Su primer pensamiento fue que tal vez se había sujetado la muñeca mientras dormía, pero eso no la convenció. Fue entonces que ató los cabos. Se dio cuenta de que todo había comenzado desde que compró la pulsera. Sin dudarlo, se la quitó y la dejó a un lado antes de irse a trabajar. Ese mismo día, Luisa tuvo un accidente automovilístico. Otro carro la impactó de la nada. Y si creías que esto era loco, aquí viene lo peor. El conductor que la chocó le dijo a la policía que no recordaba nada. Como si hubiese perdido la conciencia por completo en los últimos minutos. Luisa pasó varios días hospitalizada, pero ni siquiera ahí la dejaron en paz. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Personas con ropa antigua, una mujer sin cabeza, figuras sin tobillos, espíritus deformes que la perseguían en sus sueños. Sin poder dormir, ahogándose en el insomnio, comenzó a buscar en internet a personas con síntomas similares. Quizás así podría encontrar la manera de solucionar todo, y para su sorpresa, una palabra aparecía una y otra vez. Posesión. Al principio no parecía convencida de la idea. Sonaba absurda, pero conforme empeoraba la situación, conforme las noches sin dormir se acumulaban, la desesperación empezó a ganar. Siguió buscando,
Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que le estaba sucediendo. Entonces la encontró. Una publicación olvidada en una esquina recóndita de internet. Decía que cualquier persona con esos síntomas debía acudir a una consulta. El autor, un chamán conocido entre los locales por su capacidad de ver el mundo espiritual. En otras circunstancias, Luisa habría cerrado la página de inmediato. No creía tanto en esas cosas, pero dado todo lo que le estaba ocurriendo, la idea no se le hizo mala. Sin pensarlo dos veces, hizo una cita. Días después, recién dada de alta del hospital, fue a verlo. Vivía en una casa vieja en las afueras del pueblo. En cuanto cruzó la puerta, un frío inquietante la envolvió. Por un instante, pensó en darse la vuelta, pero recordó todo. Las noches en vela, las sombras, las voces. No había marcha atrás. Apenas si la vio el chamán, le preguntó algo como si ya supiera todo. «¿Has comprado algo recientemente, verdad?» Al principio, negó con la cabeza. Nada le vino a la mente. Y entonces, la pulsera. Cuando se lo dijo, el rostro del chamán se tensó. Le explicó que aquello era un amuleto chamánico, algo que le había pertenecido a otro chamán y que estaba impregnado de poder espiritual. Un objeto que nunca debería terminar en manos de alguien común. Probablemente había pertenecido a un chamán fallecido y, sin los rituales adecuados ni un heredero espiritual, se había convertido en un faro que atrae espíritus perdidos. Espíritus que, por extensión, eran atraídos hacia Luisa. El chamán fue claro: si lo conservas más tiempo, se aferrarán a ti con más fuerza. Tráeme la pulsera de inmediato. Luisa asintió y corrió a casa, pero al llegar, algo más la paralizó. La pulsera, que juraba haber dejado sobre el tocador, estaba ahora cuidadosamente colocada en la mesa junto a su cama, justo donde ella dormía. Sin perder más tiempo, la guardó en su bolso. Mañana, cueste lo que cueste, volveré con el chamán, se dijo a sí misma. Pero esa noche, todo se fue para abajo. Primero, las luces comenzaron a parpadear, pero en cuestión de minutos, el parpadeo se convirtió en múltiples luces encendiéndose y apagándose radicalmente a lo largo de la casa, como si alguien jugara con el interruptor. Cuando se acercó a revisar, escuchó una risa burlona al final del pasillo. No era un sonido lejano, era claro y era aterrador. Con mucho miedo, regresó a la cama. Trató de escapar de todo, cubriéndose con su sábana, pero cuando lo hizo, escuchó un leve tintineo metálico tras ella, como si la pulsera se hubiese movido sola. Pero eso era imposible. Luisa se había asegurado de guardarla en su bolso, aunque a este punto, nada era muy loco para ella. Esa noche no durmió. Cada vez que abría los ojos veía sombras rodeando la habitación. Flotando cerca del techo estaban las mismas figuras de sus pesadillas, observando y esperando. «Es mi mente, solo es mi mente», se repetía. A la mañana siguiente, ojerosa y temblando, salió rumbo a la casa del chamán. A mitad del camino, su auto comenzó a sacudirse violentamente. Se detuvo a revisarlo y no había nada mal, pero al mirar por el retrovisor, vio una masa de cabello negro y largo en el asiento trasero. No volteó, solo rezó a quien fuera. Dios, Buda, ya no le importaba. Más adelante, vio figuras en medio del camino, bloqueándole su paso. Personas con atuendos antiguos, inmóviles, mirándola fijamente. Desvió el auto y escapó por calles no tan transitadas hasta llegar finalmente a la casa. El chamán la esperaba. «Llegaste, hiciste bien». Cuando intentó sacar la pulsera, el cierre del bolso no se abría, como si algo lo sujetara desde dentro. Al forzarlo, el contenido cayó al suelo. La pulsera rodó y el sonido que emitió no fue metálico, fue algo más,
algo parecido a un chirrido. El chamán actuó de inmediato. No había tiempo que perder. Incienso, talismanes, cantos, voces comenzaron a escucharse afuera, susurros, golpes. El chamán le ordenó no mirar, solo rezar. El humo llenó la habitación, los gritos fueron ensordecedores y luego silencio. La pulsera, antes brillante, ahora estaba negra, quemada. Terminé, dijo el chamán. Si hubieses esperado un poco más, habrías perdido la razón. Desde ese día, Luisa nunca volvió a tocar un objeto de segunda mano. Las voces, las sombras y los espíritus, afortunadamente, nunca regresaron. Pero piénsalo, ¿qué fue exactamente lo que vivió? ¿Y cuántas historias similares estarán escondidas en esos objetos antiguos, esperando a su próximo dueño? Porque a veces el pasado no se va en silencio. A veces se queda observando, esperando a que alguien más recoja donde el último soltó. Con esto concluyó la historia y el video, pero obviamente no me puedo marchar sin decirles lo que pienso. El caso de Luisa se me hace algo muy alocado. Definitivamente uno de los casos más negativos que alguien podría vivir comprando joyas de segunda mano. Y aunque sí considero que existe la posibilidad de que algo así le pueda suceder a alguien, no creo para nada que sea algo de lo que alguno de nosotros se debería de preocupar. Por otro lado, hablemos de lo que sí, como por ejemplo, heredar el karma del dueño de una joya o comprar el accesorio de una persona con energía muy negativa que terminó dejando impregnada su aura. Al final del día, ustedes son los dueños de su vida y decidirán qué hacer con su propio dinero. Pero si algo deberían escuchar de mí, solo les daré un consejo. Hagan lo que hagan. Si compran una joya que, al ponérsela, no les da un buen presentimiento, tal vez sea mejor idea devolverla, o como mínimo, llevarla con alguien a que la limpie. Y no me refiero a una limpieza física. Si les gustó la nueva dinámica de contar historias, déjenme un comentario diciéndomelo. Si gustan apoyar el canal, también les recuerdo suscribirse si es que no lo han hecho, compartir el video y darle like. Y si gustan apoyar el canal de una manera aún más grande, les recuerdo que pueden unirse a los miembros del canal. Están viendo en pantalla a nuestros miembros actuales, a los cuales les agradezco bastante porque sin ustedes, Patos Potions no podría ser lo que es. Los quiero mucho. Gracias por comenzar el año conmigo. Les recuerdo también que tengo otros 3 canales por si gustan pasarse por alguno de ellos. Uno es Pato RMZ, en donde reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. El otro es Patos Games, donde juego videojuegos exclusivamente de terror. Y el último es Patos Bots, donde subo todas mis transmisiones en vivo que hago en Twitch sin ninguna especie de cortes. Hablando de Twitch, hago streams ahí, lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Díganme que vienen de Patos Potions y les daré una bienvenida increíble. Por último, les recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los podrán encontrar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.